Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Hola, somos Adriana González, Catherine Villalobos y Nelly Vargas. Una voz, dos voces, tres voces que les dan voz a escritoras de distintos contextos. Nos gusta leer y ahora queremos compartir en voz alta nuestras lecturas favoritas y aquellas que vamos descubriendo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este capítulo de Anormalas. Esta grabación fue hecha en casa para proteger a las voces lectoras. Es posible que escuches algunos ruidos que le dan textura a este ejercicio. Iniciamos la tercera temporada con Alicia Schrödinger, investigadora austríaca en ciencias físicas y escritora. Su sentido del humor y el contacto familiar con la ciencia, antropología y filosofía la llevaron a escribir quiénes son y qué sienten las plantas carnívoras, 42 cuentos variados que nos hacen reír de una manera peculiar. Hoy leeremos Notas de Cata, El cocinero y el azar y el cuento que le da nombre al libro. ¿Quiénes son y qué sienten las plantas carnívoras? Las siguientes declaraciones fueron obtenidas en condiciones especiales de laboratorio durante la Nochevieja del año 2001 a una temperatura ambiente de 22 grados Celsius. Tras haber sido sometida a la planta carnívora de la familia de las utricularias y denominada a partir de ahora ZYX, a una dieta de mosca VVV durante un periodo de 48 horas, concretamente al suministro de 2 alas de moscas VVV cada 4 horas, de un tronco de la misma mosca VVV cada 5 horas y de una cabeza de mosca VVV cada 6 horas. Transcurrido dicho periodo, ZYX, conectada al ordenador a través de la nervadura principal de su segundo apéndice foliar, comenzó a vomitar clorofila y la aguja del ratón comenzó a inscribir en la pantalla la siguiente confesión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se nos juzga? Un año más a punto de terminar, un año más de incomprensión, de amarillismo, de hipocresía botánica. Todo cuanto puedo decir mientras espero mi necesaria ración de mosca en este falso paraíso. ¿Es difícil engañar a una planta carnívora? Tiene obligadamente un tono amargo. ¿Por qué se nos juzga? Tantas veces yo y mis hermanas nepentes, Sarracenia, Drosera, Pingícula, Darlingtonia, Dionaea, abrumadas, acorraladas por los tribunales de la biología, hemos llegado a maldecir nuestro sistema de nutrición. Hemos deseado parecernos al resto de las plantas. Hemos ensayado el ayuno. Tantas de nosotras hemos quedado en el camino por intentar una forma de vida que no nos correspondía, que no nos corresponde. Porque un vegetal exclusivamente autótrofo o heterótrofo es más digno que nosotras, el hecho de que poseamos clorofila y seamos también capaces de asimilar sustancias orgánicas de otros organismos, ¿nos convierte en enemigas de alguien? ¿Por qué no podemos ser las dos cosas, autótrofas y heterótrofas? ¿O por qué, si de hecho lo somos, no lo podemos ser en paz, sin escondernos como todas las plantas? Recuerdo con nitidez mi primera mosca, la primera vez que sentí hambre cuando, tras rastrear el sustrato en el que me arraigo, me di cuenta de que no había para mí nitrógeno suficiente, de que sin un suplemento de nitrógeno no llegaría a la mañana siguiente. Recuerdo cómo la angustia se tradujo en el erizamiento de mi vello foliar y cómo esa excitación alcanzó su clímax
al escuchar el zumbido del vuelo de una mosca. Recuerdo el disimulo, la concentración. Nada debía revelar mi estado de ánimo. Pósate, pósate. Y la mosca vino a mí, a fundirse conmigo. Y a veces pienso, cuando los doctores del alto tribunal se lleven las manos a la cabeza, que en parte vino con conocimiento de causa, como si el proceso al que se entregaba fuera un destino aceptado. El nitrógeno me devolvía la vida. Daba gracias a la mosca. Me sentía en paz con ella cuando también por primera vez sentí la mirada de reproche de aquel ficus, más aún de desprecio. Cuanto dije fue inútil. De nada sirvió que hablara de mi propia muerte y de la suya, de nuestro común destino, del ciclo de las reencarnaciones. El ficus mantuvo su apuesta por el desprecio, sordo a cualquiera de mis argumentos. Todavía hoy, trasplantada a este laboratorio donde ningún organismo me amenaza, recuerdo la mirada de aquel ficus, el sentimiento de absoluta soledad que me embargó y no me ha abandonado desde entonces. Acaba el año y veo colgada sobre la puerta del laboratorio una rama de muérdago. ¡Qué ironía! Pienso en los haustorios, en los órganos de succión con los que el muérdago penetra en el cilindro central de la planta a la que hurta sustancias minerales. Pienso en este vampiro y en sus víctimas y en cómo el tribunal ha decidido que esta planta, en virtud de no se sabe qué teoría científica, acarrea suerte, que el muérdago trae buena suerte. ¡Qué ironía! Resulta evidente que es lo que no se perdona. No se perdona la carne. Una planta no come carne. El que traspasa una frontera subvierte el orden de raíces, tallos y hojas en el que se fundamenta la moral biológica. Sí, la moral de la clorofila y la fotosíntesis. Tanto temen los doctores que un día una hija de Z, Y, V pueda generar alas y sobrevolar al edificio del alto tribunal. ¿Qué comen a escondidas o en sueños? ¿Qué sucede en las arcas del Banco Nacional de Nitrógeno? Notas de cata del diario del Conde D. 1 de enero, 10 de la noche. Fräulein Brockdorf, crianza. Aroma: intenso balsámico, complejo, manifestando tímidamente el olor a bilirrubina y a roble de los paneles del palacio familiar. Color: intenso, mostrando oscuridad junto al colmillo y granate en los bordes, tiñendo sutilmente las encías en agitación hasta el descendente de lágrimas. Impresión en la boca: poca acidez en la punta de la lengua, para después recorrer el paladar una sensación cálida en transaminasas, que finalmente deja impresión de azúcar tostado bajo la lengua y delicada sensación en sus bordes. Velocidad de sedimentación más acusada en la zona posterior. Primero de enero, 11 de la noche. Frau Brockdorf, reserva. Aroma: también balsámico, expansivo y persistente, en el que se reconoce fruta pacificada y fondo del mismo roble del palacio familiar recién citado. Color: intenso, con oscuridad plena junto al colmillo
aunque limpio y bordes de lenta evolución hacia el hemoglobina tornasolado. Presagia un color sostenido durante largo tiempo. Impresión en la boca. Escasa presión ácida que se reconoce únicamente en el ápice de la lengua, evolucionando hacia una tenue aspereza en los bordes de la misma, descendiendo después hacia la zona sublingual y tornándose sensaciones tostadas, mucho más tostadas que las de su retoño. Mientras tanto, la impresión en el paladar es suave en plaquetas, sin fijación, quedando descargada la presión gustativa y de sensación de calor en la zona posterior, tanto en el velo del paladar como en el retrogusto. Casi prefiero el crianza. Rest is good for the blood. Santa just told the line. El cocinero y el azar. Llevaba días sintiéndose raro. El cocinero laureado pensó que tal vez un exceso de laurel había terminado por arruinar su paladar, o que en su paladar se había operado una extraña transformación. Le parecía el paladar de otro. ¿Era su paladar o era cosa de los alimentos? Fuera como fuese, la cocina había dejado de tener sentido. ¿Por qué no reconocerlo? Messier no había perdido la capacidad de saborearlos, sino la capacidad de continuar dialogando con ellos. Cada sabor parecía replegarse sobre sí mismo. Los alimentos, de algún modo, se rebelaban y pedían a voces que los dejaran solos en la boca, ser tratados como hijos únicos por el Padre. Si actuaba con honestidad, si actuaba en conciencia con su paladar, tendría que cerrar su restaurante. Pero además de una conciencia y una crisis existencial de paladar, el cocinero tenía una familia numerosa, numerosos empleados y una numerosísima y fiel clientela a la que no podía abandonar así sin más ni más. Entonces el creador del famoso conejo a la baba de caracol y de la no menos famosa mousse de nieve del Kilimanjaro decidió que solo el azar podía salvarlo de esta terrible situación. Como sucede siempre entre los grandes creadores, que lo son en todos los ámbitos en los que deciden conducirse, el cocinero tuvo una idea de esas que hacen historia. Messier dibujó y cortó pequeños rectángulos de cartón que extrajo de cajas de embalaje vacías y después de numerarlos, los rectángulos formaron una baraja. Había 7 cartas de carne, 7 cartas de pescado, 5 cartas de legumbres, 10 cartas de hidratos de carbono variados, cartas de vino, cartas condimento y cartas de ajuste. El 0 era el comodín y representaba el agua. El 1 era el aceite. Del 2 al 9, las cartas representaban operaciones culinarias como la cocción, la fritura, el marinado o el horneado. Y así, las cartas numeradas representaban todo lo que buenamente puede hacerse y cabe en una cocina. Una vez terminada la baraja, Messier atenuó la luz de las lámparas y barajó las cartas, en cuyo reverso había dibujado el anagrama de su restaurante. Un caracol con gorro de cocinero subiendo la ladera del Kilimanjaro. Messier eligió 7 cartas y las puso boca arriba en forma de cruz sobre la tabla de picar. Como en realidad había anticipado desde el nacimiento de la idea, Messier comprendió de inmediato las reglas de lectura. Había inventado
el tarot del sabor. Su clientela jamás soñó con una aventura semejante para su boca, aunque en realidad el comensal no haría sino ser fiel a su destino. Las cartas le dirían si la zanahoria que le había salido en el tarot del sabor iba a ser escaldada, si se acompañaría de patata o de col. Las cartas dirían qué alimentos el azar le había asignado y de qué modo estos iban a ser cocinados. El jugador comensal se entregaría así al destino de su paladar. A pesar de la inmensa felicidad que le embargaba, Monsieur A miró con aprensión las cartas fatales, entre las cuales reinaba una, la de la botella de champán descorchada y boca abajo. Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos. Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.